Hablemos entonces de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Vamos para allá y nos situamos a mediados del siglo XIX. Hemos contado aquí hace mucho lo que sucedió con John Wilson Marshall y John Sutter, que se establecieron en California. En California no había nada. No había nada. Llegaron ahí y se establecieron. Se asociaron el señor Marshall y el señor Sutter en la explotación de un aserradero. El 24 de enero de 1848 vieron unos pedruscos brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Los hicieron examinar y los expertos dijeron que aquellas piedras eran del oro más puro. Bueno, enseguida se comprendió la amplitud de aquel descubrimiento y por todas partes parecía surgir oro. Todos ponían atención y toda la región se llenó de apariciones áureas. Sin embargo, a Marshall y a Sutter no le fue bien. Todos los obreros que laburaban con ellos en el aserradero los abandonaron y rajaron en busca de sus propios oros. Y además le robaron el ganado, o sea que se iban, los cuatrerearon. Y además la propiedad fue invadida y ocupada por aventureros que llegaban. Marshall se enloqueció, se volvió loco, pero no metafóricamente, no, se volvió loco. Enloqueció. Vio que todo el mundo encontraba oro en otros lugares, que él, que era el que había descubierto el oro, no accedía a ninguna clase de riqueza y se volvió loco. El otro, Sutter, recibió en los últimos años de su vida una pensión del estado de California para salvarlo de la miseria. Antes de la desgracia de quienes detonaron la famosa fiebre del oro, la noticia del descubrimiento llegó al este, quiero decir, antes de que los chorearan a estos tipos. La noticia llegó enseguida al este. Muchos fueron escépticos, pero algunos hechos certificaron que el oro era verdadero y abundante. El Jornal de Comercio de New York publicó una carta que daba precisiones al respecto, pero faltaba la confirmación oficial, que llegó al poco tiempo. De California habían partido 2 informes detallados que iban dirigidos por el gobernador al Departamento de Guerra e iban acompañados por una caja llena de pepitas de oro y un poco de polvo de oro. El gobierno de Washington se había mantenido hasta entonces en una prudente reserva. Decía el presidente James Polk, la certificación de milagros exige cierta reflexión. Está bien dicho eso, ¿eh? Pero luego, al ver los informes y al ver el oro, el presidente comunicó oficialmente la noticia al Congreso. Muchachos, hay oro. Y se armó. Enseguida partieron los más entusiastas, al instante. Ahora, era muy difícil llegar a California en aquellos tiempos. Había 2 rutas por mar. Una era por América Central, yendo hasta México o hasta Nicaragua o hasta Panamá, atravesando el continente y embarcándose de nuevo para llegar a San Francisco. Algunos también lo hacían contorneando el Cabo de Hornos, pero tardaban un año desde New York a San Francisco justamente, ¿no? No estaba el canal de Panamá todavía. El trayecto por América Central, que era el más breve, implicaba serios peligros porque uno podía contagiarse fiebre amarilla o cólera o algo. El caso es que algunas semanas después del discurso presidencial ya no había ningún lugar, ningún navío de la costa atlántica. Pronto los conquistadores del oro tuvieron que viajar amontonados. Cuentan los cronistas que era prácticamente imposible hacer el menor movimiento en los barcos. La densidad era tal que solo podían mantenerse los centenares de aventureros parados en su sitio, sin siquiera tener la posibilidad de trabajar convenientemente el velamen, que no sé qué es lo que tiene que ver en esto. Había muchos celos, no celos por mujeres, sino que deseaban la desgracia del vecino. Algunos quemaban la hierba detrás de sí para molestar a los caminantes atrasados. Otros utilizaban como auxiliares a mujeres notablemente seductoras que atraían a sus enemigos hasta algún sitio y luego del amor eran despojados de mapas, de herramientas y cosas así.
Los que se animaban a ir por tierra tenían que atravesar desiertos inexpugnables, sin embargo era más rápido, se tardaba unas 15 semanas. Así que era preferible ir por tierra. Cuenta nada menos que Mark Twain que los huracanes, los tornados sería mejor decir, eran muy frecuentes. Él dice que una vez vio un burro a 100 pies del suelo rugiendo de terror. Pero bueno, era Mark Twain, ¿no? Había también lugares donde vivían personas que no eran muy recomendables. Ahí estaban los mormones, dirigidos por Brigham Young, que, impedidos por su jefe de entregarse a la embriaguez del oro, no facilitaban para nada la tarea de los viajeros. Les hacían pagar muy caros los víveres y las informaciones, y exigían peaje al paso de cada vado, por ejemplo, ¿no? Había un tráfico que le fue especialmente fructífero. Los mormones cambiaban un animal en buen estado, un caballo, ¿no?, por 3 cansados. Entonces ponían los cansados a pastar y una vez que los recuperaban, los cedían de nuevo siguiendo la misma proporción de 1 a 3. Los viajeros aceptaban aquellos abusos sin demasiado rencor. No solamente se presentaban a estas aventuras los norteamericanos, también había chinos, franceses, españoles. Y un cronista cuenta las aventuras de 18 vascos que se fueron para allá a caballo desde la Argentina. Tardaron 1 año y medio para llegar a California. Había 25.000 franceses, porque las noticias de California habían suscitado un enorme interés en París. Se estima que en aquel momento, en 1850, había una mujer por cada 20 hombres en California. Y eso lo aprovechaban algunas chicas. Por ejemplo, una muchacha llamada Claire Permot se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso. Y 3.000 mineros pagaron $1 cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla. Estaban desesperados los tipos. Bueno, al poco tiempo de este asunto, llegaron a California cientos de prostitutas. Cada vez que llegaba un barco con prostitutas, los especialistas abrían el ojo. Enviaban a los capitanes señales en Morse, preguntaban si había mujeres a bordo, y si la respuesta era positiva, era importante estar prevenido porque se armaban muchos líos. Esto era en San Francisco, desde luego, ¿no? Y algunos se hicieron ricos con eso. Otros tuvieron que irse a Montana o a probar suerte en Nevada, donde había minas de plata. Porque sucedió lo que sucede siempre con estas cosas. Hay por ahí un poco de oro y después no hay más. Como le pasó a Julius Popper acá en el sur argentino, ¿no? Y la dispersión comenzó cuando al gobierno se le ocurrió una idea, a saber, monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Bueno, era la peor noticia para los aventureros. Pero San Francisco progresó muchísimo gracias a esto. Allí se hicieron trabajos de vialidad y de ferrocarril. Antiguamente era una ciudad donde las calles eran unos ríos de lodo, con incendios constantes, casas de madera, tiendas de tela, y todo eso comenzó a cambiar y aparecieron los bomberos, los hoteles, los teatros, las tabernas, los asesinatos, el póker, los desfiles, la fábrica de whisky, los discursos políticos, el progreso, va. Y así terminó la fiebre del oro. Primero tuvimos que irnos a Nevada a buscar plata, a buscar minas de plata en Nevada, qué sé yo. Y basta, no hubo más oro. Cualquier poco que había se lo agarraba el Estado. Qué feo llegar tarde, ¿no? Siempre. Después de un viaje. Usted está hablando con el tipo que siempre llega tarde a las fiebres del oro. Llega y se cruza con los tipos que están yéndose, que están volviendo. ¿A dónde vas? Voy a la fiebre del oro. Ah, no. Porque llega tarde a los cumpleaños. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos que tuvieran que ver con la fiebre del oro, y una vez referida esta historia al discotecario, quedó impresionado por el progreso de San Francisco y por el progreso de otras actividades que no eran buscar oro, sino abastecer a los que lo buscaban. Porque me dijo el discotecario que eso producía progreso. Y que él estaba a favor de los que se quedaban en San Francisco, no de los que se iban
a Nevada a buscar plata, de los que se quedaban allí. Mire, Entonces hipoteca. me dio un tango que se llama justamente Quedémonos aquí, y que según él había sido compuesto para fomentar la actividad civil en San Francisco. ¿Menciona a San Francisco el tango? No menciona eso, no menciona nada. ¿O al oro? No, en realidad no. ¿O la idea de progreso? No, pero según me dijo, no lo menciona justamente para no ser tan evidente. Claro, es elíptico. Así que vamos a escuchar este disco que nos dio el tipo. Es el tango, como hemos dicho, Quedémonos aquí, en la interpretación de su autor, don Héctor Stamponi, el querido Héctor Stamponi. Adelante.